Que el Señor me les bendiga, hermanos que nos están sintonizando a esta hora, amén. Damos gracias a Dios poder dirigirnos por medio del mensaje de la palabra a ustedes, hermanos de Casa de Dios, el poder del Evangelio en California, Estados Unidos. Dios me los bendiga en gran manera. Es un gusto para mí dirigirme hacia ustedes. Damos saludos a nuestro pastor general, nuestro hermano Noé Carvajal, amén, y a todos los hermanos que en esta hora pues van a oír la palabra del Señor, amén. Es un hermoso privilegio para nosotros predicar la palabra, amén. Es por gracia que nosotros pues el Señor que es derramada sobre nuestra vida podemos dirigirnos a predicar el hermoso mensaje del Evangelio, amén. Gloria a Jesús. Y en esta hora pues vamos a hablar de un tema pues algo complicado para la iglesia, pues es dejar el pecado, amén, gloria al Señor. Y voy a pedirles, amén, que abra sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6, del 1 en adelante. Vamos a hablar, aleluya, de ese tema, gloria a Dios, gloria a Jesús. Y vamos, si usted ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está aquí. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Vamos a dejar hasta allí, amén, gloria a Dios, la lectura. Después seguiremos, amén. La Biblia en este pasaje pues nos está dando a conocer que Pablo se dirigía a la iglesia en Roma, amén, haciendo una pregunta, gloria al Señor. En el versículo 1 leemos que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él preguntaba esto, hermanos, porque nosotros cuando venimos a Cristo decidimos aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. El Señor, amén, desde ese momento que nosotros tomamos esa grande decisión, Él viene y con su sangre preciosa nos limpia y nos perdona de cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. La Biblia es clara y ha dicho, amén, que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Estando en esta situación, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, fuimos limpiados por la gracia, amén. La gracia que Él vino a derramar en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y la palabra dice, si perseveraremos en ese pecado. Cuando Cristo vino a hacer esa limpieza en nuestra vida, hermanos, obviamente nosotros, aleluya, sentimos el cambio espiritual en nuestra vida. No podemos decir que de la noche a la mañana, amén, nosotros pues cambiamos errores en nuestra vida. Cristo especifica que por medio de que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, vamos, amén, aleluya, notando que Cristo hace grandes obras en nosotros. Cuando venimos caminando en el camino del Evangelio, podemos ver cuando Cristo hace la limpieza en nosotros, de manera que cuando venimos notando que hay áreas, que hay imperfecciones en nuestra vida, en el camino, Cristo las viene cambiando. Y la Biblia dice que en este momento Pablo dice que no podemos permanecer en el pecado. Él contesta la pregunta que se hace en el versículo 1, la contesta en el versículo 2 y dice, no, de ninguna manera, porque Cristo viene a hacer una reacción en nuestra vida. La Biblia es clara y dice que nosotros somos la luz de este mundo. ¿Por qué lo dice así? Porque en el pecado vivimos en tinieblas. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en el pecado. Mas cuando Cristo viene por medio de su muerte en la cruz del Calvario, nos vivifica por medio de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque nos saca del pecado a una vida nueva. No podemos persistir en ello. Vemos muchos casos de iglesias, estamos viendo en las iglesias que la gente está viviendo un evangelio acomodado,
que peca mañana, que recibe sus privilegios totalmente deliberadamente lo hacen y no hay ninguna reprensión en su corazón. ¿Por qué es esto? En muchos de los casos es porque nos hemos acostumbrado o la gente se ha acostumbrado a vivir una vida así. Pero Cristo, por medio de Pablo en estos momentos dice, no, de ninguna manera, no podemos porque Cristo nos ha hecho morir al pecado. Tenemos errores. Somos humanos y vivimos en un mundo pecaminoso, lleno de maldad. Hay tentaciones en nuestra vida, pero allí viene a predominar el dominio propio. La Biblia nos dice, amén, gloria al Señor, que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Satanás no está tranquilo, amado hermano, amado hermana, no está tranquilo considerando que nosotros llevemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y viene y te pone la tentación, te pone el pecado enfrente, pero Cristo nos dio dominio propio. De manera que cuando nosotros llevamos una vida espiritual, no le podemos dar cabida al pecado, no le podemos dar cabida a la tentación. Si tú te examinas, tu vida espiritual en estos momentos y dices, pero es que yo no he dejado de hacer esto. ¿Por qué será? ¿Será porque no llevas la vida espiritual que Cristo quiere? ¿Será que no llevas la vida de perfección que Cristo nos demanda? La Biblia dice que nosotros, amén, tenemos áreas que tenemos que entregarle al Señor, perfeccionándonos en el camino del Evangelio. Pero cuando Cristo ha llegado a nuestra vida, cuando Cristo viene y hace una perfección inmediata en nuestra vida, amén, podemos notar que Cristo hace la gran obra. Y viene y nos lava, y viene y nos limpia. Recuérdate cuando Cristo vino a tu vida, ¿cómo te encontró? Nos encontró llenos de pecado, nos encontró llenos de maldad en nuestro corazón. Y vino Cristo a nuestra vida y nos hicieron el llamado donde estábamos, en la iglesia, en la calle, donde tú lo pudiste haber aceptado. Y Cristo vino y renovó en nuestra vida el pecado, cambió en nuestra vida, amén, tomando el control de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Cuando decidimos persistir, cuando decidimos tomar una vida en el Evangelio, pero pecando. Toco el Evangelio y toco el mundo, no podemos. Cristo, aquí dice, Cristo por medio de Pablo lo dice, en ninguna manera, dice el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede, hermano, no puede vivir en el pecado. No podemos. Es duro, hermano, ver en las iglesias, amén, que las iglesias, amén, sobreabundan, aquellas iglesias, mega iglesias, donde el pecado es liberalmente, cuando que te dicen solo acepta a Jesucristo, pero la Biblia dice que cuando aceptamos al Señor debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Si tú te arrepientes, si tú has venido a Cristo, tienes que dar esos buenos frutos. Dice la Biblia que de una fuente no puede emanar agua dulce, una agua buena y una agua mala, jamás. La Biblia dice que de una fuente buena tiene que emanar agua buena. Amén. La Biblia nos habla de cómo la palabra nos habla a nuestro corazón. Por eso es necesario que tú asistas a la iglesia. Porque por medio del mensaje el Señor habla a nuestras vidas y nos hace un contexto de cómo estamos, y vienes tú y cambias eso. ¿Por qué? Porque la palabra te lo demanda. Pero si no oyes palabra de Dios, si no te alimentas de la palabra, ¿cómo vas a venir a perfeccionar tu vida? ¿Cómo decimos nosotros estoy cambiando mi vida si no ponemos atención al consejo? Si no ponemos atención al consejo de la palabra. La Biblia dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Y nos da un
ejemplo bien tremendo de cuando Cristo llega a nuestra vida. La Biblia habla de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un publicano en el tiempo de Jesús. Era un hombre que cobraba el impuesto, amén, digámoslo así, por la vivienda, por la estadía en un lugar. La Biblia también dice que este hombre, aparte de ser recaudador de impuestos y publicano, era rico. No necesitaba de nada. Él lo tenía todo. Pero había algo en el cual no llenaba, con sus riquezas, con lo que podía tener, con los placeres que en el momento a él le efectuaban, y era Cristo. Él había oído de Jesús, había llegado el rumor a sus oídos de Jesús. Entonces dice la Biblia que él procuraba verle, procuraba saber quién era ese hombre que sanaba enfermos, quién era ese hombre que le libertaba, amén, de demonios, quién era ese hombre que hacía grandes maravillas. Y dice la Biblia que en medio de la multitud él no podía ver porque era pequeño. Y se sube a un árbol de sicómoro y dice la palabra de Dios que estaba arriba del árbol cuando Cristo se para en el momento de que estaba enfrente de ese árbol y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es menester, es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué notó Jesús a Zaqueo si estaba en un árbol primeramente, si no iba entre en medio de la multitud, si no iba cerca de él, si era pequeño de estatura y era considerable no poderlo ver? Pero Jesús ya había visto la intención, ya había visto la vida de Zaqueo, que necesitaba que Jesús posara en su casa. Así como cuando Jesús llegó a nuestra vida, éramos insignificantes. La Biblia dice que ni nombre teníamos, amada hermana, amado hermano. Mira qué hermosa es la gracia de Jesucristo en nosotros. No éramos nada, hermanos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Jesús tomó en cuenta nuestra alma y nuestra vida. La Biblia dice que desde nuestro embrión el Señor conoció de nosotros. Desde el embrión de nuestra madre conoció que nosotros le íbamos a servir algún día. Qué hermosa gracia. Así como cuando Jesús llegó a tu vida, hermanos, y necesitabas que Jesús hiciera una obra porque habíamos pecado, porque le habíamos fallado, porque andábamos en nuestros delitos y pecados perdidos, sin ninguna esperanza, pero Cristo vino a posar en nuestra vida. Así fue con Zaqueo. Y la Biblia dice que desciende rápido del árbol. Mira qué hermoso, hermano. Dice la Biblia que desciende rápido del árbol y le invita a cenar. Y invita a cenar con los que él iba. Qué hermoso, ¿verdad? Tener al maestro en nuestra casa. ¿Qué hubieras hecho tú, hermana? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hicimos nosotros más bien cuando Cristo llegó a nuestra vida ese día? Cuando tú llegaste a la iglesia y llegaste de la peor manera. Y Cristo estaba en la iglesia, y Cristo estaba en el momento justo, allí donde tú llegaste a doblar las rodillas. Así fue Zaqueo. Se estaba sintiendo halagado porque iba a tener al maestro de Galilea en su casa. Qué hermoso es ver cómo este hombre, ni lento ni perezoso, como dice el mundo, ¿ven? Como hay el dicho, se baja del árbol y invita a Jesús a su casa. Y lo lleva. Jesús, hermano, hace eso en nuestra vida. Hizo eso en nuestra vida. No importando qué habíamos hecho, hizo una gran obra en nuestro corazón. Posó en nuestra casa espiritual, en nuestra alma. Y vino y dice que él lleva al maestro a su casa. Y estando cenando en aquel banquete, acuérdate que ese hombre era rico, nada le faltaba. Pero podrás decir, ¿y por qué procuraba ver al maestro? Porque hay vacíos que solo Cristo llena, que ni aún ni el pecado, ni los deleites del mundo, amado hermana, amado hermano, nos pudo llenar.
Pero Cristo fue tan grande y tan hermoso que dice que este hombre lo invita a la casa y llega y cena con ellos. Este hombre prepara quizás el mejor banquete. No iba a tener una poquita cosa en su casa, y tenía al maestro, a Jesús de Nazaret, aquel que hacía prodigios, aquel que hacía milagros. ¿Qué fue lo que tú hiciste cuando Cristo vino a tu casa? Cuando Cristo vino ese día. Yo, amado hermanos, yo me acuerdo del día que acepté al Señor. La verdad que vivíamos en un hogar conflictivo, en un hogar desintegrado totalmente. Vivíamos alrededor del pecado, amado hermano. Yo lo acepté a los 11 años de edad. Lo acepté cuando mi madre, amén, fue invitada por medio de una hermana. Mira qué hermoso, hermanos. La importancia que es de evangelizar, la importancia que es también de hablar del evangelio, amén. Esta hermana llega e invita a mi mamá a la iglesia. Mi mamá era una alcohólica empedernida, una alcohólica en la cual venía agarrándose de las paredes para llegar a nuestra casa. Imagínate tú esa vida. Entonces invita a la iglesia a mi madre y nosotros vamos y aceptamos al Señor. El hermano pastor, que era en ese tiempo, hace el llamado, y mi mamá, por la necesidad que sentía del maestro, de Jesús de Nazaret, que vino a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo nos salváramos, para que tú y yo nos arrepintiéramos y tuviéramos entrada a la salvación. Cuando vino Jesús a su vida, cuando Jesús le hizo el llamado, ella salió del lugar donde estaba al altar a postrarse, y yo también a la par de ella. Cristo nos hizo el llamado y vino y cambió nuestra vida. Es considerable ver, hermano, el cambio que Cristo hace. Y dice aquí Pablo, ¿cómo pues vas a perseverar en el error? Si Cristo ya vino y te limpió por la gracia, no puedes estar jugando con la gracia, amado hermano. No puedes estar jugando con la sangre del Señor. Amén. Él dice, no, de ninguna manera, apártate del pecado, porque Cristo vino a morir para que nosotros muramos con Él en el pecado. Amén. Entonces la Biblia habla de Zaqueo. Zaqueo estaba en la cena, hermanas. Zaqueo estaba en la cena con el maestro, y dice la Biblia que se levanta delante de la multitud. Y se levanta y viene donde tenía él los bienes, donde tenía sus ganancias, donde tenía su tesoro aquí en la tierra, amén. Y viene y lo saca y comienza a decir delante de la multitud y delante del Señor: Señor, en estos momentos pido perdón a todos los que defraudé. Y si en algún momento he defraudado a alguien con bienes, con dinero, con material, se lo devolveré el doble. Y tú puedes decir, pero se estaba despojando de su dinero. Qué ridículo, ¿verdad? No, hermano. Tal vez él, por medio de ese dinero adquirido, había cometido el pecado de robar. Había cometido el pecado, amén, de quitarle de quitar lo ajeno. Pero cuando Cristo vino a él, cuando la presencia de Dios estuvo ahí, dice la Biblia que él comenzó a despojarse de lo malo. ¿De qué le servía a él tanta riqueza si no era feliz? ¿De qué nos servía a nosotros, amado hermano, andar en nuestro deleite si al llegar la noche llegábamos y a llorar? Pero cuando Cristo vino, qué cambio más hermoso. La paz que desciende en nuestra vida. ¿Sabe cuál paz es? Es que Cristo te limpia de esa carga de pecado. Te lleva, aleluya, a su presencia, a ser purificado, a quitarte lo malo. Y comienzas a despojarte, así como Zaqueo comenzaba a sacar lo malito que tenía, ¿verdad? Comenzaba a sacar esos bienes que tal vez le hacían ahí cosquilla para seguir pecando. ¿Qué es lo que te está haciendo ahorita cosquilla para pecar?
Amado hermano, no puedes, no podemos. Si sientes eso, para eso está Cristo, para decirle, Señor, tú me lavaste, pero estoy sintiendo esto. Hay área de imperfección en mi vida. Necesito que tu sangre me siga purificando. La Biblia dice que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. El evangelio no es fácil. El evangelio, amén, significa dejar de hacer lo mal, ser nueva criatura. La Biblia también habla de que Jesús en un momento les dice a sus discípulos y les dice a la multitud que debían de nacer de nuevo, que para adquirir la vida eterna deberíamos nacer del agua y del espíritu y nacer de nuevo. Y viene un siervo llamado Nicodemo, amén, y le pregunta, Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo he de entrar yo otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Era porque Nicodemo todavía no entendía lo que Jesús quería decir. A veces así nos pasa, hermano. Hermanas, a veces así nos pasa. Que creemos que nosotros podemos estar en el evangelio tocando lo malo y tocando lo de Dios, y no es así, hermano. No es así. La Biblia dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque morimos al pecado para nacer en la nueva vida del evangelio en Cristo Jesús. Mira qué hermoso lo que dice en el versículo 7 de Romanos 6. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué dice porque el que ha muerto? Tal vez no a lo carnal, tal vez no en lo carnal, en lo humano, sino al pecado, hermano. El pecado, si tú mueres al pecado, somos justificados por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo pues podemos estar estropeando ese plan perfecto que Cristo tiene para nosotros? Involucrándonos en la vida de pecado nuevamente. Como te digo, amada hermana, amado hermano, tenemos errores. Tenemos errores en los cuales quizás Cristo, amén, está trabajando en nuestra vida. Pero si tú, amén, amado hermano, vives en una vida de pecado, ¿cómo pues vas a perseverar en la justicia de Dios? Eso no puede ser así. De ninguna manera, dice Pablo. Imagínate tú, la Biblia dice, en el libro de Proverbios dice que el que repite su necedad es como el perro que vuelve al vómito. Qué asqueroso ver eso, hermano. Hermanos, qué asqueroso ver eso. Que Dios nos ayude a no cometer el error por el cual el Señor vino, murió en la cruz, derramó su sangre y nos limpió el día que decidimos dejar la vida de pecado. Es hermoso ver cómo Cristo viene y nos perfecciona en el camino del evangelio. Nos viene a dar entendimiento, qué no hacer, qué dejar, amado hermano, amada hermano. Pero es necesario estar en comunión con el Señor, llevar la vida del Espíritu que Él quiere y leer de Él y escuchar de Él. No puedes decir tú, voy a dejar esto si no te lo indica nadie que estás en ese error. ¿Dónde están las indicaciones para nuestra vida, para caminar bien en el evangelio? En esta palabra. Si tú escuchas la palabra, si tú escuchas el mensaje, el Señor viene a quitar y a despojar de todo lo que te estorba. Zaqueo, volvemos a nuestro hermano Zaqueo. Zaqueo en ese momento, amén, que él entrega sus bienes, que él se despoja de eso. Amén. Muchos lo pudieron haber criticado en ese momento y decir, ¿cómo este hombre se está despojando de tanta riqueza? ¿Sabes por qué, hermano? Porque nuestro tesoro no está aquí en la tierra. Nuestro tesoro tiene que estar en los cielos, de donde viene nuestro socorro, de donde ha venido nuestra salvación. La Biblia dice que el Señor dejó el trono para venir a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Imagínense cuán importante es no volver y no tocar el pecado en nuestra vida. Cristo nos dio un valor, amado hermana, amado hermano.
el valor de sangre, de esa sangre preciosa, esa sangre que nos dio la paz. Esta paz que estaba experimentando en esos momentos Zaqueo. ¿Por qué? Porque él se estaba despojando de lo malo y no le importó quedar sin nada, con tal de tener la paz que el maestro le había dado al visitar su casa. ¿Qué le dijo el Señor? Cuando él comenzó a despojarse, mire qué hermoso, hermano. Y yo puedo sentir su presencia. Qué hermoso cuando él comienza a despojarse de las cosas que le hacían estorbo, de las cosas que había adquirido por medio del pecado. Como te digo, era un recaudador de impuestos. No sabemos si cobraba más o robaba. Dice la Biblia que el Señor le dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Por lo tanto, dijo, él es también hijo de Abraham. Mira qué hermoso. Qué hermoso el llamado que tuvo Zaqueo. Así como el llamado que Cristo te dio a ti, así como el llamado que Cristo me dio a mí. ¿Cómo perseveraré? ¿Vas a perseverar o perseveraré yo en mi pecado? Si Cristo nos ha hecho un llamado a justicia, a verdad, hermanos. Que el Señor nos ayude a caminar rectamente delante de Él. En muchos de los casos vemos que hay evangélicos que ya no hay temor en su corazón, que viven tocando el pecado, que viven tocando lo malo, y así suben a los altares y así ocupan un privilegio, un liderazgo en las iglesias. Que el Señor nos ayude, porque es tremendo, porque el Señor llega a la casa espiritual, a nuestra alma, a nuestro hogar, a nuestra casa interior, y viene quitando lo malo y viene despojando, y viene nosotros y tratamos la manera de volver a poner lo malo donde Él lo quitó. Dice la Biblia también, ahí mismo, hermanos, en el versículo 11, así también vosotros, consideraos, dice, muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué hermoso. Dice Pablo que nos consideremos que hemos muerto al pecado. Que nos consideremos que hemos dejado el pecado y por lo tanto hemos muerto a esa situación. Pero dice la Biblia, dice Pablo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso sentirnos vivos en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que vivíamos muertos en delitos y pecados, y vino Cristo a resucitar nuestra vida en medio de esa vida de pecado. Considerémonos victoriosos, hermano. Consideremos victoriosos y valoremos eso. Valoremos eso. No permitamos. El diablo es astuto, te va a querer poner cosas que a ti te agradaban, te va a venir a poner las tentaciones que a ti te llegaban y que liberalmente tú aceptabas cuando Cristo no había venido a posar en tu vida, no había venido a posar en tu casa. Te va a poner la tentación. Él conoce por dónde llegarnos, amado hermana, amado hermano, pero en esta hora pidámosle al Señor, aleluya, la fortaleza, el dominio propio para decir no a esa situación de pecado, para morir al pecado, para que Cristo Jesús more en nosotros. Qué hermoso es ver, hermano, cuando Cristo ha venido haciendo la obra en nuestra vida. Tal vez tú nunca te imaginaste llevar la vida que Cristo da. Porque así somos, hermano. Nunca nos imaginábamos quizás. El que era drogadicto, hermanos. El que era borracho, amén. El que era ladrón. El que era homicida. Nunca tal vez se imaginó vivir la vida que Cristo da. Zaqueo era un publicano. Zaqueo lo tenía todo. Pero él sentía el vacío en su alma. Así como cuando tú llegaste a Cristo, así como cuando llegué yo a Cristo. Sentíamos el vacío en nuestra alma, porque la muerte estaba en nuestra vida, porque el pecado estaba en nuestra vida. Mas Cristo Jesús, al morir en la cruz, te dio vida eterna a ti. Mira qué hermoso. Te dio vida eterna a ti y a mí. No desvalorices ese sacrificio. No desvaloricemos lo que Cristo ha hecho.
La mejor vida es en Cristo Jesús. Si no recuerda el tiempo en que anduviste sin Cristo. Recuerda la vida que vivías, las circunstancias en las que te encontrabas. Y Cristo, amén, aleluya, te dio nueva vida. Podemos tener necesidades, nos puede faltar todo, pero la paz que Cristo da, amado hermano, amada hermana, jamás nadie te la va a dar. Valoremos el sacrificio, valoremos el que Cristo vino. No perseveremos más en el pecado, sino que hagamos justicia en nuestra vida por la muerte de nuestro Señor, por la sangre derramada en esa cruz. Si en esta hora tú estás pasando por una situación tremenda, si en esta hora el pecado llega a tu puerta y toca, no le des lugar. Vente a la iglesia ahora, ora en tu aposento, como dice la Biblia, ora y póstrate delante del Señor y dile: Señor, tengo esta tentación, tengo esta área, quítala. Cuando sientas la presencia de Dios, amada hermana, amado hermano, eso es lo que yo hago. Cuando siento la presencia de Dios en mi vida y sé que tengo una área y sé que tengo errores, porque todos los cometemos, pongo la mano en mi corazón y me ministro y le digo: Señor, que tu presencia quite esto, que tu presencia haga esta obra en mi vida, porque yo no puedo, porque mis fuerzas no son alcanzadas para dejar de hacer lo malo, pero tus fuerzas en mí sí pueden. La Biblia dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No lo puedes en ti, pero sí en Cristo. No podemos de ninguna manera perseverar, estar tocando lo de Dios y estar tocando lo inmundo. No, hermano. Tenemos que dar esos buenos frutos que Cristo pide. Imagínate, Él pagó un precio. Cuando llegas a una tienda, cuando llegas a un centro comercial y pasas a una tienda y ves algo que tú quieres comprar, algo que es agradable a tus ojos, algo que te gusta, tú vas y das el precio que vale la prenda, el precio que vale el electrodoméstico, el precio que vale lo que tú quieras. Puede ser todo lo que tú quieras. Vienes y das el precio, el dinero que cuesta el artículo. Y vienes tú y te lo dan en una caja, y abriendo la caja en tu casa o donde estés, sacas algo viejo, la misma prenda pero vieja, la misma prenda pero ya usada, la misma prenda pero ya estropeada. ¿Qué es lo que haces? Vas a la tienda, amén, y vas y reclamas, porque no es por lo que has pagado. Así es Cristo en nosotros. Él pagó un precio de sangre. Él nos justificó por medio de su sangre, por medio de su muerte. Y vienes tú y desvalorizas el precio y comienzas a hacer lo que tu carne te pide y comienzas a vivir una vida en pecado sin santidad. Cristo se siente defraudado. Hermano, si el Señor ya hizo la obra en tu vida. Por eso te digo, amado hermano, todos los días debemos de entregar nuestras áreas, debemos de entregar nuestra condición, procurar mantenernos firmes. Si la Biblia dice que el que se crea, imagínense qué tremendo es la palabra, que el que se crea estar firme, dice, mire que no caiga. Por eso, amado hermano, el consejo de la palabra de Dios: no te des por vencido al pecado, sino que toma fuerzas en el Señor, toma dominio propio y dile no al pecado, porque no tiene dominio. Satanás no tiene dominio en ti, tú lo tienes en ti misma, y el Señor que nos da la capacidad. Así que, amado hermano, no perseveres en el pecado, no perseveremos. No, que de ninguna manera. Si Cristo ya murió en la cruz del Calvario y nos salvó, nosotros debemos dar justicia de nosotros mismos, dejar el pecado, apartarnos de eso y seguir la vida que Cristo quiere. Este ha sido el consejo de la palabra de Dios, amados hermanos.
La Biblia dice que el Señor nos habla primeramente a nosotros mismos. Amén. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Ha sido un gusto para mí dirigirme, amén. Pues es hermoso, amén. Mi nombre es Carla de Pineda, amén. Soy miembro de Casa de Dios, el Poder del Evangelio Central en El Salvador. Y doy muchos saludos a la iglesia allá en California. Déjenme decirle que estamos orando por ustedes, amados hermanos. Saludes y gracias por este hermoso privilegio de dirigirnos a ustedes, amén. De dirigirnos por medio de la palabra del Señor. Sabemos que estamos a muchos kilómetros, amén, que nos separan, pero en el Espíritu, amén, estamos unidos. Yo sé que ustedes oran por nosotros y nosotros estamos orando por ustedes, amén. Voy a hacer una pequeña oración para ti que estás pasando circunstancias difíciles, para que Dios, amén, nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza, amén, nos dé la capacidad para dejar de hacer lo malo, amén. Gloria al Señor, para esforzarnos más en el Evangelio, para dar lo mejor de nosotros para el Señor, para estar, amén, preparados, porque Cristo ya viene, hermano, amén. Vamos a orar. Yo quiero que allí donde estés, allí en tu hogar, allí en tu trabajo, en tu zona de trabajo, si puedes cerrar tus ojos y hacer la oración, amén, gloria al Señor, va a ser de mucha bendición. Bendito Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Dios mío, porque tú diste el privilegio a mi vida, amén, de predicar la palabra de Dios por medio de este canal que es de mucha bendición para las vidas. Oh Señor, te pido que bendigas a aquel hermano que está pendiente de la palabra, aquel hermano que ha escuchado el mensaje, Señor. Seas tú, Dios mío, bendiciéndolo. Seas tú bendiciendo a aquel que te está pidiendo, Señor, por esa área, que te está pidiendo, Señor, que tú le fortalezcas, porque ya no queremos fallarte, porque ya no queremos vivir una vida de pecado, porque tú nos limpiaste, Señor. Oh Cristo de la gloria, ven renovando, ven restaurando el área, ven renovando esa área, Dios mío, en el cual se nos dificulta dejar a nosotros como seres humanos. Ven tú cambiándola, Señor. Ven tú, Señor, renovando un espíritu recto delante de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Visita a cada hermano, Señor, a sus hogares. Bendecimos los hogares que nos han escuchado, aquellos hogares que abren las puertas para que tú por medio de cada predicador hables a nuestras vidas, Señor. Bendice la iglesia de Casa de Dios allá en California, Señor. Bendice a todas las filiales allá en Estados Unidos, Dios mío. A los hermanos que transmiten, Dios amado, por medio de este canal, seas tú bendiciéndolos con poder y gloria. Tu presencia repose sobre cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos, como dije anteriormente, es un hermoso privilegio. Y pues, gloria a Cristo que nos da, amén, el hacer como el querer, amén, gloria a Dios. Y pues hemos estado predicando la palabra y que sea el Señor quien te bendiga, que derrame muchas bendiciones sobre tu vida, amén. Y que esta palabra, amén, sea de reacción para todos nosotros. Amén, que el Señor bendiga. Damos saludos a todos los hermanos, como dije, y que el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo en gran manera. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.